Buenas tardes, bienvenidos al festival Enero que se proyecta. Después de unos problemas técnicos podemos estar acá. Sean bienvenidos a este festival en edición de cuarentena. Estamos acá con Luciano Ávila, gracias por estar acá. Y vamos a hablar en esta charla, en beneficios y consideraciones de analizar películas, hablar de cómo fueron tus comienzos estudiando y analizando cine. O sea, ¿fue algo que siempre quisiste hacer o fue algo que fuiste formando con el paso del tiempo? Y en realidad fue algo bastante paulatino, es como algo bastante contrario a esa gente, viste, que tiene la suerte de que ya desde chico sabe que se quiere dedicar a tal o cual cosa. Yo en realidad empecé primero no a estudiar cine, de hecho ni veía cine de chico casi. Era un espectador muy, lo que se diría, casual. Y en realidad a los 12 años empecé a estudiar batería y a los 14 me metí en un conservatorio. Tipo, arranqué por música, medio como por un impulso, digamos, por una cosa, ni yo estoy seguro por qué. Y como que seguí por ahí y me pasó un poco que mientras avanzaba el tiempo me daba cuenta que no era muy lo mío. Era como, a ver, no lo hacía mal porque me terminé recibiendo y todo, pero tampoco destacaba, era como que había algo que no me cerraba, digamos. Cuestión que cuando llegué a la adolescencia empecé a recibir más influencias, digamos, de cine. Empecé a conocer un cine un poco más distinto a lo que pasaban todos los días por Telefe y qué sé yo, que era como algo mucho más comercial, digamos, o más mainstream. Y a partir de mi viejo y de un amigo del secundario que se había puesto a estudiar cine, empecé a conocer más que nada el cine un poco más de autor, llamémosle. Y ahí como que, viste, cuando hay como películas que te hacen clic y es como, esto puede ser otra cosa, viste, es como no es solo una historia entretenida y nada más. O sea, empezaste medio a buscar por curiosidad. Sí, de una curiosidad surgida a partir de lo que me abrieron los ojos las otras personas que sabían más de cine que yo. Entonces, al ver, digamos, el potencial, llamémosle, del lenguaje cinematográfico, nada, me empecé a introducir más, empecé a consumir yo más videos de YouTube de cine y llegó un punto que me pintó estudiar cine. Es como, fue muy curioso porque cuando empecé, recuerdo muy bien que tenía una cuestión de prioridades, de decir, bueno, mi prioridad es la música, pues lo vengo estudiando hace un montón, qué sé yo, y el cine lo estudio como hobby, por curiosidad. Y me empecé a meter y en un momento yo estaba haciendo la carrera de música y la carrera de cine en paralelo. Tuve 2 años así y ¿Dónde fue que empezaste a estudiar cine? en el IDAC, el Instituto de Cine de Avellaneda. Y nada, me pasó como que empecé a hacer las dos cosas en paralelo y al hacer cine me fui dando cuenta todavía más de que música no era muy lo mío. Como que al sentirme cómodo con el lenguaje audiovisual, ahí me terminé de dar cuenta de que no tan cómodo estaba con el lenguaje de la música. Entonces nada, fue surgiendo y como que para el punto que terminé la carrera de música y todavía seguía estudiando cine, se me invirtieron totalmente esas prioridades y dije, no, claramente lo que yo quiero seguir está relacionado con el cine. Y a la vez, dentro de la escuela de Avellaneda, funciona la revista 24 Cuadros, que la dirigen dos docentes de ahí. Y nada, digamos, si el IDAC me sirvió para darme cuenta que el cine era lo mío, la revista 24 Cuadros me sirvió para ¿cómo se diría? Para ir más a lo específico todavía y darme cuenta que lo que me gustaba era hablar de películas. Nada, o sea, básicamente, para no hacerla muy larga, es a raíz del IDAC se me habilitó la posibilidad de escribir para la revista 24 Cuadros, que dicho sea de paso, si alguien está interesado, suelen recibir, suelen tener vacantes, suelen recibir gente que quiera escribir por más que no tenga mucha experiencia. Nada, y a raíz de eso empecé a descubrir muy de a poco que me gustaba primero escribir sobre cine en general, después pasé de hacer reviews, reseñas, a hacer más los análisis como los que hago ahora. Y nada, fue medio dándose así. Y después de eso, ya creo que el último año que estaba estudiando cine, me pintó poner el canal, digamos, porque nada, yo venía consumiendo cada vez más canales que hacían este formato de lo que se conoce como videoensayo o videoanálisis.
Y nada, y medio que fue a partir de ahí. Y después entré, bueno, a la NERC para compensarlo. Claro, y ahí viene el ingreso a la NERC y todo eso. ¿Cómo fue realizar el ingreso y después efectivamente ingresar a la facultad? Digamos, ya teniendo además una formación y un conocimiento previo. Claro, o sea, yo venía con eso y me anoté en la NERC, bueno, para estudiar montaje, porque en el IDAC yo hice realización, o lo que normalmente se conoce como dirección. Y en la NERC me metí para estudiar montaje, y ya teniendo todo eso, incluso con la muy, entre comillas, fama de tener el canal de YouTube, no solo que es curioso cómo entras a estudiar ya con una, ¿cómo se diría? Con una autoestima respecto a lo que vos sabés de cine, que te ayuda un montón en cuanto a lo social y en cuanto a... Incluso te diría que aprovechás más las clases en algún punto, porque ya teniendo esa base, de golpe hay cosas que te interesan más. Yo me acuerdo que las clases de historia del cine en el IDAC eran como un plomazo, y después, ya estando más interiorizado, cuando tuve las clases de historia del cine en la NERC, de golpe me interesaba mucho más todos esos temas que antes no me interesaban. Vos hablás, digamos, de lo social y de cómo eso también se relaciona con el conocimiento de lo que uno sabe. Digo, hablar de cine es exponerse y exponer lo que uno sabe, digamos, lo que uno le gusta, pero también expone lo que uno es. Y vos teniendo un canal donde haces eso, hay algo también de crecimiento personal y de confianza en uno mismo para poder hablar sobre eso, digamos, frente a una cámara y para mucha gente. Y bueno, acá capaz me pongo un poco más personal, pero para los que no me conocen, yo en realidad como que hablo muy poco. O sea, soy bastante callado, que yo me cuesta como expresar ciertas cosas, hablar de manera suelta, sobre todo con gente que no tengo tanta confianza. Y cuestión que el canal, al ingresar a la NERC, me permitió facilitar todo eso. Digamos, como que fue un contrapeso a mis pocas habilidades sociales. Y nada, a veces pasa que... digamos, me pasaba mucho que... ¿Viste cuando estás en el secundario y es como que no te eligen? Tipo, es como... es hora de elegir a los del equipo de fútbol y vos vas último. Es como... Era un poco así. Y cuestión con ese tipo de cosas, incluso en la otra escuela de cine, uno empieza... Me pongo muy personal acá, pero bueno, como que uno empieza a pensar que capaz vos no tenés mucho para dar. Y... digamos, el canal de YouTube vino a contrarrestar un poco todo eso para mí. Como que ver gente que le gusta lo que haces está buenísimo, y es como que te levanta el autoestima, digamos. Y también empezás a pensar que no es que no tenés nada para decir, digamos, sino que simplemente no lo mostrás. Entonces de golpe te empieza a cambiar la mentalidad. Y por eso como que al permitirte mostrarte a través del canal de YouTube, te hace reconsiderar tus propias capacidades, llamémosle, o lo que vos tenés para dar, que no es tampoco como creías. Entonces con eso nada, me pasa que socialmente me da mucho mejor, no es que sea un Maradona en la sociabilidad en la NERC, pero digo, me da, sí, noto mucho mejor en respecto al IDAC, que obviamente no tiene nada que ver con las instituciones, sino con mi crecimiento personal. Y en relación también a este crecimiento personal, digamos, de tu parte, también, al mismo tiempo, creo que también crece el nivel de análisis. O sea, vos empezaste el canal haciendo algo más, tal vez ligado a la reseña y a la crítica, digamos, esas críticas sin spoiler o eso de cierta forma. Y el canal fue evolucionando y hoy en día también tenés como análisis mucho más elaborados, digamos, llevados a otra instancia que va más allá de tal vez hacer una reseña. Entonces también ahí viene también un nivel de crecimiento de análisis. Y yo creo que ese crecimiento se da fundamentalmente por una cuestión de que hay canales, no solo canales, tipo, hay gente que escribe para cualquier medio y lo que sea, que usa ese medio para hablar de algo que ya sabe, digamos. Es como escupir una información que ya tenés adentro, que por supuesto no tiene nada de malo, pero digo, el crecimiento este que vos comentás que me pasa a mí, es un poco también porque todo el proceso de análisis lo pienso en función de enriquecerme a mí mismo. Digo, no es que voy y digo algo que tengo en la cabeza, contrario a lo que puede pasar, porque capaz uno ve el video, viste, y piensa, bueno, no, este chabón ve la película y todo lo que dicen estos 15 minutos se les sale al toque, y no es así ni en pedo. Entonces es como, también en parte tardo bastante en sacar los videos por eso, porque es como,
hay todo un proceso de poner en orden las propias ideas al hacer cada uno de esos análisis que fundamentalmente a quien más se enriquece es a vos. Entonces, porque tenés que sentarte a asociar cosas, a poner a prueba, digamos, no sé llamarlo teorías, pero ideas que tenés respecto a la película, nada. Entonces, la cuestión es que me parece como súper importante que lo que uno escribe, lo que uno hace, lo piense en función no de expresar algo que ya sabes, sino de ahondar más en algo que te va a enriquecer a vos. Por eso también un poco... Y eso también, digamos, determina a la hora de sentarte a ver qué película vas a analizar, o qué serie vas a analizar, o qué aspecto puntual. Y eso también te hace tener que generar un balance entre lo que crees que puede interesarle a tu público y también lo que crees que puede garpar para ofrecerle a tu público desde tu canal, me imagino. Y es que en realidad yo al menos no lo pienso tanto desde... para decirlo como burdamente, yo hago un video sobre lo que quiero y punto. O sea... y eso me parece como algo fundamental para... O sea, que vayas a tener un canal o escribir para un medio, escribir sobre lo que te gusta. Es algo, por ejemplo, que mencioné en la revista 24 Cuadros. Hay una cuestión de que elijas un tema para hablar y una película, serie, lo que sea, que te motive lo suficiente. Sobre todo si vas a hacer un video, porque, o sea, vas a estar ¿qué horas? Semanas haciendo ese video y es como, si no te motiva, después te vas a querer matar. O sea, me ha pasado con 1 o 2 videos que tipo a mitad de camino como que fui perdiendo un poco las ganas y es como, me dio una paja seguir haciéndolo cuando ya te ganas de pasar otra cosa. Claro, o sea, si no te motiva a vos, es más difícil, digamos, de transmitir algo en el video. Claro, sí, es que totalmente, o sea, esa motivación tiene que estar. Y también me parece que uno tiene que hablar desde lo cercano, desde lo que uno cree que más o menos maneja o entiende. Yo, por ejemplo, creo que jamás voy a hablar de el arte, la dirección de arte de una película, porque es algo de lo que no sé nada. De actuación casi nunca menciono absolutamente nada, porque son temas que no manejo. Entonces, es saber que si uno se... Primero, bueno, obviamente hay que formarse para poder ampliar ese espectro de lo que uno puede hablar bien. Y después, bueno, hablar de esas cosas que uno sabe que va a poder extenderse de manera fundamentada y que no termine siendo un poco como no digo un copy-paste, pero no replicar información que ya está en otros lados. Sino que, o sea, obviamente buscar información está bien, pero digo, lo que está bueno es usar esa información para enriquecer tu propio análisis y no como que tu contenido sea un rejunte de contenido de otra gente. También en ese crecimiento que formás de análisis también te permite, en cierto punto, conocerte a vos mismo. O sea, el análisis te lleva a darte cuenta qué es lo que más te interesa, imagino, a la hora de hacer un análisis. Sí, totalmente. O sea, te vas a descubrir vos mismo qué es lo que más te gusta. O sea, y también incluso te diría que empezás a formar a descubrir más claramente cuestiones de valores, digamos, qué es lo que vos más valorás en una película, o no sé, cuestiones de forma incluso, nada, bueno, distintos elementos que hacen a descubrir mejor qué es lo que a vos más te gusta y qué es lo que además vos considerás bueno o malo de cualquier obra. Entonces en eso también hay una transmisión de valores que uno hace incluso aunque no quiera, digamos. Por ejemplo, hay un montón de personas que cuando hablan de una película, sea para bien o para mal, se habla mucho del guión. Que es súper comprensible porque, digamos, desde chicos estamos en contacto con la narrativa y es como, la estructura de es lo que más tenés a mano. Sí, totalmente. Entonces, digo, es totalmente lógico que se vaya por ese lado, pero también, aunque esas personas no quieran, al hablar o al valorar, mejor dicho, únicamente desde las cuestiones de guión, vos inevitablemente estás estableciendo una escala de valores. Y vos decís, una película es mala y es mala por todas estas cuestiones de guión y no mencionás otra cosa, inevitablemente estás diciendo que el guión es, casi te diría, lo único que importa, o lo que más importa por lo menos. Entonces, desde qué es lo que uno elige decir y cómo elige decirlo, vos ya estás haciendo una transmisión de valores, desde, quiero decir, valores positivos y negativos que de forma general, más allá del caso particular de cada serie o película de la que estés hablando,
de forma general, cuáles son esos valores que vos considerás buenos o que una película debería tener. Y nada. Claro, justamente vos hablás de los criterios que uno debe tener, digamos, para considerar una película, o lo que uno considera que tiene que tener una película. Y de ahí viene también el criterio personal que tiene uno mismo a la hora de analizar y qué analizar puntualmente, porque tal vez una película te sirve más para analizar tal cosa, alguna que otra para algo distinto. O sea, tener un hilo para eso, para analizar, me parece que para esto es importante. Sí, por eso siempre que haces un análisis me parece que hay que tener un eje o ponerle dos a lo sumo, pero digo, saber que vas a hablar de determinados aspectos, no sé, o de la fotografía o del montaje. Ponele que si hablas de montaje, inevitablemente tenés que hablar de cuestiones dramáticas, entonces tenés eso como eje, montaje y dramaturgia, que ponerles es lo que yo usé en mi último en mi último análisis de Better Call Saul, ponele, y eso te ayuda a ordenar todo el análisis, elegir un eje y moverte alrededor de eso sin irte por las ramas, qué sé yo. Y también me parece que con eso vos podés hablar no solo de las cuestiones generales que dije antes, sino bueno, obviamente de las particularidades de la película, pero digamos, me parece que lo interesante es crear un discurso sólido, más allá de qué elijas hablar. El concentrarte en esos ejes te hace, bueno, generar un discurso más convincente, digamos, y que después la otra gente también pueda empatizar. Por eso también yo al menos para ver si un análisis o crítica me parece que es bueno o malo, no pasa para mí por una cuestión de si coincido o no. Si bien capaz no es lo más común, me ha pasado un par de veces de ver un análisis que yo digo, mira, no coincido en nada con lo que está diciendo, pero la verdad me parece un punto re válido porque se sostiene, porque tiene sentido, y nada, que yo después, por cuestiones más personales, uno considera o no. Pero a partir de eso es que uno arma como un discurso visual en lo que creo que ayuda mucho YouTube en eso, a diferencia de una reseña escrita o análisis escrito, que yo al pasar de los análisis escritos para la 24 al formato de videoanálisis, noté un cambio en el discurso que uno puede armar. Hay una cuestión de que vos en un texto escrito podés poner un par de imágenes, podés poner podés insertar, si es una web, alguna escena o alguna cosita así, pero es como bastante diferente a las posibilidades que te permite el formato de video, porque vos podés ser más claro y más convincente mostrando concretamente las cuestiones de las que estás hablando. Yo por eso uso mucho extractos de la película o de la serie que está hablando. Digo, no solo en imagen obviamente, sino me refiero a extractos tipo el video y el sonido del episodio de la película. Entonces, hablas del video y de lo importante que es, y justamente al disponer de sonido e imagen, YouTube se vuelve como la plataforma más viable a la hora de hacer y difundir este tipo de análisis que realizas vos de películas y de series. Y en principio me parece que es una plataforma amigable porque, bueno, a diferencia de un montón de otras redes sociales, si bien más allá de que no es perfecta y siempre hay alguno quejándose, siempre hay cosas para mejorar, pero a diferencia de otras redes sociales, YouTube, con el sistema de recomendaciones que tiene, vuelve mucho más probable que gente que no tiene ni idea quién sos te encuentre, y gracias a los videos sugeridos y a las distintas secciones de YouTube, vuelve más fácil el difundir el material de cada uno. En cambio que yo en Instagram o en Facebook, llega un punto en el que de tantas cuentas que uno sigue, es lógico también, inevitablemente tiene que empezar a discernir qué es lo que te muestra o no en su inicio, y en base a las interacciones que tenés, ya puede que no te muestre más. Entonces, si vos no tenés un enganche permanente con cada publicación que haces en las otras redes, la gente se te va y hay páginas que tienen miles y miles de likes en la página en sí, pero después en las publicaciones capaz que no llegan ni a 100 likes. O sea, y es realmente un garrón, porque es como algo que vos tenés que estar trabajando todo el tiempo, y si decae, llega a decaer muy mal y te caga todo. En cambio YouTube... También imagino, digamos, YouTube, al tener, digamos, tantas variantes, tanta oferta justo en lo que es análisis de cine y serie, también te hace a vos replantearte tal vez algunas cosas y de pensar que el material que tenés que generar propio también tiene que atraer. Imagino que eso debe ser algo vital para analizar. Sí, lo que me parece que está bueno del tema este de hablar de
reviews o de análisis es que uno siempre parte desde su propia idea, de su propio juicio, entonces digo, no es que vas a estar repitiendo información de otro lado. Después, digamos, el crecimiento personal de cada uno y la instrucción que tenga en el tema va a hacer que ese análisis sea más o menos rico, digamos. Y nada, bueno, gracias a este tema de que hay mucha gente hablando de cine y series, es que por el sistema de recomendaciones de YouTube es más probable que te recomienden el video de otra persona que si fuera un tema capaz más aislado. Y a su vez también hay que decirlo, es un arma de doble filo porque si hay, por ejemplo, yo hoy saco un video de Star Wars y hay 10 millones de personas hablando de Star Wars, entonces es como, a pesar de que lo he hecho porque no, a veces medio que me cago en el tema de las visualizaciones y hago lo que quiero. Claro, medio que la coyuntura te lo pide. Sí, sí. Y nada, entonces como que al margen de eso, es un arma de doble filo porque al haber mucha competencia los canales más grandes se comen todo el tráfico que vos podrías recibir. Entonces lo ideal es buscar temas que tengan mucha demanda y poca oferta. Y bueno, justamente en relación, digamos, lo que ofrece YouTube y de que tanta gente está haciendo esto, tenemos una pregunta que dice: ¿cuál es tu opinión de los canales de YouTube donde hay poco análisis y mucho chiste? ¿Te parece que suman o que sobran? No, me parece que cada canal tiene su estilo. A ver, no todo canal tiene que volcarlo al análisis, digo. Creo que es cuestión bueno, es un poco parte, no sé si del eje que decía antes, pero del tono. O sea, claramente hay canales que están volcados no al ¿cómo decirlo? No a la crítica o a la difusión, llamémosle, cinematográfica, sino al entretenimiento, digo. Y está bien, qué sé yo. Cada uno elige como qué tipo quiere hacer y en parte es lo que está bueno de YouTube, como la enorme esa versatilidad que hay. Y después tenés grises, qué sé yo. Hay canales que hacen como medio análisis y en el medio te mechan cosas de humor también. Qué sé yo, es el estilo de cada uno. Nada. También en base a esto, digamos, es importante que vos dentro del canal también generes un público que después en lo que hagas, digo, te va a seguir en cierto punto porque es un público que forjaste y que sigue y responde a lo que vos creaste. Entonces venderse a uno mismo de esa manera y forjando un público es importante. Sí, y eso es una ventaja como buenísima respecto, por ejemplo, a otros medios, digamos, a trabajar para un medio más grande y no ser, llamémosle, independiente como estaría yo ahora con mi canal que me ocupo de todo yo. Pasa que en un medio, digamos, es más difícil hacerte conocido por la cuestión de que el medio se difunde así y por más que vos figurás ahí como autor de esa nota, la gente sigue al medio. Es muy raro, es gente como muy fanática, digamos, nomás se conoce o que está muy interiorizada en el tema del cine, se conoce concretamente nombres de periodistas de cine. Claro, digamos, la gente sigue medios como por ejemplo La Cosa, no sigue a los periodistas sino al medio donde escriben. Claro, salvo casos tipo, ponele, no sé, Quintino, Fareta, que están en la sala llena, ponele, pero esos son tipos que vienen con nombre de antes justamente y es un poco al revés, pero... No, claro, la gente lo sigue a Quintino, Fareta porque ya vienen con una trayectoria. Claro, tal cual. Entonces un poco, vos al tener tu propio canal, formás tu público y sabés que te siguen a vos y no es que siguen al medio y por consecuente leen tus notas, sino que te siguen a vos y eso también te sirve después para enriquecer otros proyectos. Ponele, me acuerdo de, bueno, viste, Zep Films, hace un tiempo ya había hecho como un ciclo de cine en el Gomont, donde al chabón le invitaron a pasar un montón de películas y nada, imagínate, buenísimo, te invita a hacer un ciclo de, creo que lo he hecho de policial o no me acuerdo bien, pero digo, imagínate, puedes pasar películas y sabés que el tipo llenaba sala. O sea, entonces YouTube te sirve para generar un público que te siga concretamente a vos y a través de eso poder difundirte y potenciar tus propios proyectos que capaz no tienen que ver con YouTube. Claro, justamente por eso me parece que es importante hacer foco y focalizar en lo que es la idea de generar el canal, de generar contenido, pero también generar un nombre, un público, para que esto también después traiga sus beneficios en lo que vos hacés, digamos, en todo el esfuerzo puesto en un análisis o en una reseña, lo que sea, digamos, te forje un nombre para el resto, para lo que es el afuera. Sí, totalmente. Te permite forjar un nombre que te trae, bueno, un poco todos los beneficios que mencionaba antes, desde lo social hasta que te contacte un medio o qué sé yo, no sé, acceder a funciones de prensa, bueno, nada,
te abre un montón de puertas con el tiempo y a medida que uno es cada vez más grande, ¿no? Yo todavía estoy viendo beneficios pequeños al tema, pero digo, espero que a futuro puedan ser mayores. Y ponele, yo sé que hay mucha gente, ponele, que es estudiante de cine que está viendo esto. Y algo buenísimo que tiene el tema de tener un canal de YouTube es que vos de ahí podés proyectar tus propios proyectos de cine. Ponele, vos capaz no querés que tu proyecto principal sea un canal de YouTube, sino vos lo que más querés en la vida es ser director, guionista, lo que sea, pero digo, tener tus propias películas y vivir como un poco de filmar, básicamente. Entonces, a través de lo que te catapulta YouTube, vos con todo ese público que formás, que te sigue a vos, podés, por ejemplo, iniciar un proyecto de crowdfunding, poner que yo, Ideame, Kickstarter, lo que sea, la plataforma que sea, para que el día de mañana vos no solo podés conseguir apoyo para esa película desde la plata para hacerla, sino que vos sabés que vas a tener un mínimo público ahí presente. Entonces, sabemos que lamentablemente el panorama del cine argentino, más allá de la situación de ahora de pandemia, es muy complicado. Tipo, antes de toda la pandemia, sí, y los últimos tiempos ya incluso directores conocidos de cine nacional estaban quejándose de que las películas duraban una semana. O sea, que es una locura. O sea, imagínate, estás más de un año haciendo una película y te dura una semana en cartelera. Es como... Sí, es inviable. No, y entonces, cuestión que a través de esto, de tener tu propio público por YouTube, o bueno, para el caso por el medio que sea, vos sabés que podés llevar gente a ver tu película y ya estás como un par de escalones más arriba que si no tuvieras un público y tenés que arrancar una película de cero, que es súper jodido. Entonces ya con eso vos podés, incluso te diría, ir a buscar financiación de la forma que sea, sabiendo que tenés como un piso que vas a poder recuperar seguro a partir de ese público que generaste. Sí, totalmente. Bueno, tenemos que ir terminando. Tuvimos unos problemas técnicos, se nos va a terminar el tiempo. Muchas gracias, Lucho, por estar acá, por la charla, muy enriquecedora. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o tenemos que cerrar ya porque sé que estamos un poquito atrasados. No, sí, lamentablemente tuvimos estos problemas técnicos que atrasaron. Mil disculpas por esto. No. Pero nada, muchas gracias, Lucho, por la charla. Ahora seguiremos en el Se Proyecta con el corto de retrospectiva, Lo que haría, de Natural Pajú, y después el resto del festival. Muchas gracias, Lucho, una vez más por la charla. Dale, me quedo para ver lo que hay. Muchas gracias, che. Nos vemos. Adiós.